Hola, soy Rubén Casabian, pastor de la iglesia Jesús 100% Vida en Buenos Aires, Argentina. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa fe viene a nosotros a través de oír la palabra de Dios. Por eso en esta hora yo quiero animarte para que puedas estar escuchando este mensaje de la palabra de Dios y tu fe pueda crecer, desarrollarse y madurar y de esta manera puedas vivir una vida plena, abundante. Muy bien. Sabe, hoy vamos a participar de lo que es la cena del Señor, lo que se llama también la Eucaristía. La Eucaristía significa, en griego, significa acción de gracias. Por lo tanto, cuando hoy participemos de la cena del Señor, vamos a tener una actitud de gratitud al Señor por lo que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas. Así que prepare su corazón, prepare su espíritu para tener ese tiempo tan especial de una reconsagración de su vida al Señor. Pero antes de eso, yo quiero compartir una palabra delante de este pueblo precioso y a todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Usted ve allí un título, ¿verdad? Dice: derriba a tus gigantes. Derriba a tus gigantes. No estoy diciendo nada novedoso si les digo que todos, de una o de otra manera en la vida, enfrentamos problemas que son personales, algunos son problemas familiares, ¿verdad? Problemas económicos, problemas sentimentales, y a veces enfrentamos problemas y situaciones complejas que parecen gigantes y nos sentimos totalmente impotentes y nos asusta por la dimensión del problema que estamos atravesando. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero a mí sí me ha pasado, donde el problema adquiere una dimensión tal que uno se queda como que está prácticamente paralizado. Un pigmeo se siente de pequeñito frente a un gigante que se ha levantado en nuestra contra. Cuando uno habla desde el punto de vista bíblico de batallas y de victorias, especialmente con relación a gigantes, viene a nuestra memoria rápidamente la historia de ¿quién? De David con el gigante Goliat, donde David vence a este gigante Goliat. Esta historia usted la puede encontrar en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 17. Y yo creo que esta victoria de David frente a un gigante nos llega a enseñar, nos puede enseñar a usted y a mí algunas cosas y aspectos que son fundamentales si usted y yo queremos aprender a derrotar y a derribar los gigantes que se levantan en nuestra vida. Yo sé que muchos de ustedes conocen la historia, pero algunos por ahí no conocen la historia de este capítulo. Entonces, sintéticamente le voy a explicar lo que está pasando. Resulta que el ejército de los filisteos, un ejército aguerrido, un ejército conquistador, va a atacar al ejército de Israel, al pueblo de Dios. Y se están preparando para una gran batalla. Cada ejército estaba en un monte. Por ejemplo, el ejército de los filisteos estaba en este monte, en este otro monte estaba el ejército de Israel, y en el medio había un valle que allí es donde se iba a llevar a cabo la gran batalla, la gran lucha. Pero de pronto, desde el ejército de los filisteos, los agresores, aparece un tremendo gigante llamado Goliat. Y Goliat lo que hacía era desafiaba que un solo soldado de Israel venga a pelear contra él. Y si Goliat vencía a ese soldado, entonces todo el pueblo y el ejército de los israelitas iban a ser esclavos de los filisteos. Pero si este israelita lo vencía a Goliat, entonces los filisteos iban a servir al pueblo de Dios, iban a servir justamente a los israelitas. Durante 40 días, todas las mañanas y todas las tardes, Goliat se tomaba el trabajo de adelantarse del ejército, desafiar y gritar a los israelitas y volvía. 40 días lo hizo, provocando al pueblo todas las mañanas y todas las tardes. Ahora, ¿cuál era el problema de todo esto? Todo el ejército
y todos los soldados de Israel estaban muertos de miedo, estaban en un pánico tremendo. ¿Por qué? Porque Goliat no era un soldado común, porque Goliat era un gigante que medía aproximadamente unos 3 metros. Según los historiadores, tenía una coraza de bronce, y esa coraza pesaba 55 kilos y tenía una lanza que solamente la punta de metal pesaba 7 kilogramos. Por lo tanto, además de todo eso, era un hombre, un soldado de una tremenda experiencia en la guerra. El pueblo de Dios, los israelitas, morían de miedo y ninguno se atrevía a enfrentar a este gigante. Por el otro lado, donde estaba el pueblo de Israel, el papá de David le dice: mira, están mis hijos allí formados, listos para la batalla, pueden tener hambre, llévales comida. Es decir, David no era parte del ejército, sino que el padre lo manda para que le lleve comida a sus hermanos antes de la gran batalla. Cuando aparece David, un muchachito, un jovencito, que imagínense, ni soldado era, así que parecía un muchacho débil, cuando llega se encuentra con esta situación y se indigna. David no acepta la provocación de este filisteo, no acepta la provocación de este gigante, y él quiere ir a pelear contra Goliat. El versículo 40 de Primera de Samuel, capítulo 17, que yo le dije que no está esta historia, el versículo 40 dice así: tomó su bastón, hablando de David, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. ¿Y cómo termina esta historia? Que David vence al gigante Goliat, lo derrota, lo derriba al gigante Goliat. Este es un poquito el resumen de la historia narrada allí en 1 Samuel capítulo 17. Yo creo que todos tenemos un Goliat en nuestra vida, ¿verdad? Todos de una o de otra manera, en diferentes áreas de nuestra vida, tenemos un Goliat. A veces puede ser una enfermedad, a veces puede ser una crisis económica, una decepción, un miedo que nos tiene paralizado, una voz constante que escuchamos que no vamos a poder y no vamos a poder y no vamos a poder. Todos tenemos un Goliat, que es un problema que se ha gigantado delante nuestro, que pasa el tiempo y no sabemos cómo hacer para poder enfrentarlo, y de hecho ni siquiera queremos enfrentarlo. Por eso la historia de David y Goliat, yo creo que nos deja una enseñanza muy importante, porque yo veo en David 5 actitudes que simplemente voy a sembrar en tu corazón en el día de hoy, que esta historia nos revela las 5 actitudes que David tuvo para de alguna manera derribar al gigante. Y usted y yo podemos tomar este ejemplo, y si estamos enfrentando un gigante en nuestra vida, que vuelvo a decir, puede ser un problema de cualquier índole, pero que está grande, que está enorme, que no sabemos qué hacer, vamos a aprender y apropiarnos. ¿Cuáles son estas actitudes? La primera actitud, si usted quiere derribar gigantes, tiene que tener coraje. ¿Qué tiene que tener? Dígalo con coraje. ¿Qué tiene que tener? Coraje. Para derribar al gigante que es nuestro problema, que nos está amedrentando, que nos está lastimando, que nos está frenando, lo primero que necesitamos es tener coraje. Fíjese el versículo 32 de este mismo capítulo. Dice: entonces David le dijo a Saúl era el rey de Israel: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Wow. No estamos hablando de un soldado, del mejor soldado del ejército. No estamos hablando de un gran estratega. Estamos hablando de un muchachito pastor que simplemente se acercó allí para traer un poco de comida a sus hermanos que sí eran soldados. Pero este muchacho tenía coraje. No hace falta que tengan miedo, no hace falta, le dice al rey, no hace falta que se queden amedrentados, no hace falta que tengan pánico. Yo voy a ir a pelear contra este gigante, contra este Goliat.
Ahora, note lo siguiente. Todos enfrentaban el mismo problema. Todos. No es que David estaba viendo otra cosa, estaba sintonizado con otra película. Todos veían el mismo problema, pero las actitudes fueron totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque todo el ejército de Israel frente al gigante Goliat tuvo miedo, se desanimó, estaban absolutamente paralizados. En cambio, frente a ese mismo gigante, este muchachito David tuvo voluntad, tuvo decisión, tuvo valor, tuvo coraje para poder enfrentarlo y poder vencerlo. Y yo creo que a veces nos sentimos muy impresionados por el tamaño de nuestro problema que nos amedrenta. Yo creo que a veces el problema familiar es tan grave, es tan duro, es tan difícil, es tan triste que lo vemos a crecer cada vez más y esto nos paraliza y nos llena de miedo y nos desanima y no nos permite avanzar. Nuestro problema nos da miedo, ¿verdad? Por eso es que importante es tener coraje. Ahora la pregunta es, ¿y cómo pudo tener coraje David en una situación así? ¿Acaso era ingenuo? ¿No se daba cuenta de la dimensión del problema que estaba enfrentando? Estamos hablando de un soldado de casi 3 metros de altura, con experiencia en guerra, provocador. Y estamos hablando de un pastor de ovejas. ¿Cómo puede ser? La diferencia estuvo en la actitud. La actitud, mire, la actitud de los soldados de Israel estaba basado en que ellos en realidad se comparaban con el gigante. Miraban al gigante, alguien tremendo, producía miedo, y se miraban a ellos mismos y decían, ¿cómo voy a ir a pelear contra este? Su actitud era mirarse así y mirar al gigante. En cambio, David miraba al gigante y no se miraba a él, sino que miraba el poder de Dios que podía actuar en esa situación a su favor. ¿Cuántos dicen amén a eso? De allí él saca el valor, de allí él saca el coraje para ir a enfrentarlo, no esperando en sus recursos, no creyendo que él tenía la capacidad para hacerlo, sino que sus ojos estaban puestos en el lugar que tenían que estar puestos, que era en Dios. Mi querido, el tamaño de tu gigante depende de dónde tienes puestos los ojos. Si estás constantemente mirando ese problema, esa crisis económica, si estás constantemente, que cada vez crece más, si estás mirando ese problema familiar donde hay desunión en la vida matrimonial o hay un fuerte conflicto con los hijos, si estás mirando la situación triste, donde la cosa cada vez está peor, si tus ojos están puestos allí, entonces te da pánico. David levantó los ojos. No se comparó él con el gigante, sino que comparó al gigante con un Dios todopoderoso que iba a estar actuando a su favor. Entonces, ¿qué necesita usted y yo? Coraje. ¿Y cómo conseguimos el coraje? Mirando al Señor y no mirando tanto las dimensiones del problema que estás atravesando. La segunda actitud que yo veo en David es convicción. Primero, coraje, pero lo segundo, si quiero derribar a los gigantes de mi vida, necesito convicción. Versículo 37, mire lo que dice. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Es decir, ¿qué dice la historia? La historia dice que David estaba intentando convencer al rey Saúl para que lo deje ir a luchar contra el gigante. Y dentro de lo que lo quería convencer, le cuenta su testimonio de cómo había vencido en la lucha a leones y en osos. Recuerde que él era pastor de ovejas y muchas veces venían leones para devorar las ovejas y él luchaba, o venían osos y él los enfrentaba y luchaba. Entonces lo que está diciéndole David a Saúl es, te doy mi testimonio, te cuento que yo puedo ir a luchar contra Goliat. Te estaba tratando de convencer. ¿Por qué? Y porque ya he vencido a leones, he vencido a osos.
Cuando David habla de esta manera, en realidad nadie le creyó. Nadie le creyó. Su hermano lo criticó. Saúl, el rey, dudó de él. Recuerden que si perdía David esa batalla, iban a ser, todo Israel iba a ser esclavo de los filisteos. Por lo tanto, el rey tenía pánico y miedo, no le creía mucho a todo lo que estaba intentando decir David. El mismo gigante Goliat se burló de David, como diciéndome: ¿qué me están mandando para pelear? Un pibito, como que lo estuvieran provocando. Sin embargo, ¿sabe? David no permitió que las opiniones de otros modificaran su convicción de que Dios estaba con él. Dios no escuchó lo que otros opinaban, lo que otros decían, cómo los otros lo comparaban. Él tenía una convicción de que Dios estaba de su parte y que iba a vencer a este gigante. ¿Saben? No corrió frente a Goliat porque se sentía invencible. No, corrió porque tenía la certeza que Dios nunca lo iba a abandonar. Así como no lo abandonó frente a los osos, como no lo abandonó frente a los leones, tampoco lo iba a abandonar frente a este gigante. Y en ningún momento él dice que va a ser por su fuerza, por sus recursos, por su destreza, sino que el Señor me va a librar de este filisteo. El Señor me va a librar de este gigante. ¿Sabe? Yo creo que David no solamente tenía convicciones, sino que las convicciones lo tenían a él. Porque cuando uno tiene convicciones, no se esconde, no desfallece, actúa. El coraje no nace de la confianza en uno mismo. Yo voy a poder contra este problema matrimonial, yo voy a poder con esta situación económica, yo voy a poder con esta sensación de intimidad. No pasa por ahí, sino la convicción y el coraje nace de recordar la fidelidad de Dios en el pasado. Como hizo este muchacho, Saúl, rey. Ya me pasó, ya me cuidó, ya vencí al oso, ya vencí a los leones. ¿Cuántas veces el Señor ya te sostuvo cuando estabas mal? ¿Cuántas veces ya el Señor te dio la victoria cuando parecía que estaba todo perdido y que eras un fracaso en esa área de tu vida? ¿Cuántas veces el Señor te libró de problemas, a veces hasta peores de los que estás pasando ahora? Y si ya lo hizo, lo va a volver a hacer. Porque Dios no abandona a sus hijos. No importa el tamaño del gigante que estás enfrentando, Dios es todopoderoso y nunca te va a dejar. ¿Sabe? Las victorias del pasado son la evidencia de la fidelidad futura de Dios sobre nuestra vida. La tercera actitud que yo veo aquí es la actitud, y escuche bien esto, del entrenamiento. Versículo 39, mira lo que dice. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello. Es decir, en un momento Saúl dice: bueno, está bien, no tengo otra alternativa, no tengo otro soldado que quiera ir, la única opción que tengo es este muchachito. ¿Y qué va a hacer? Le voy a dar los elementos de guerra. Entonces Saúl le da la espada, le da la coraza, la armadura, y cuando intenta moverse, David dice: yo no me puedo ni mover. No estoy entrenado con esto para ir a luchar. No me puedo mover con esto. Entonces se saca la armadura, se saca la espada y le dice: la verdad, no me sirve, no estoy acostumbrado, no estoy entrenado para usarlas. Y esto es clave, mi querido. Esto es importantísimo. Esta palabra de entrenarse para la victoria es fundamental. Porque usted va a poder usar las armas que el Señor le da para vencer sus gigantes si está entrenado en esas armas y en esa armadura. ¿Cuántos me entienden? Digan amén. Porque Dios nos da una armadura según el libro de Efesios, ¿verdad? Pero esa armadura no me sirve si yo no me entreno con esa armadura. No me sirve para las batallas si yo no tengo entrenamiento
con respecto a esto. ¿Y cuál es la armadura? El cinturón de la verdad. Es decir, vivir una vida donde yo levanto la verdad por sobre todas las cosas. La coraza de la justicia, donde vivo una vida justa, correcta, como corresponde. Calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz, cuando me transformo en un promotor de la fe en Jesucristo, cuando comparto con los otros la fe que me transformó mi vida. El escudo de la fe, cuando puedo levantar en mi vida situaciones que se levantan para sembrar duda en mi corazón, pero yo levanto el escudo de la fe y le creo a Dios aunque parezcan cosas imposibles. El casco de la salvación, cuando tengo la plena certeza y la seguridad que yo soy salvo en Cristo Jesús, que Él un día entró a mi corazón para salvarme. Que la espada, que es la palabra, y la oración, es decir, si yo estoy frente a un gigante y recién porque estoy frente a un gigante, un problema grave, empiezo a orar y no me entrené en la oración, poco va a pasar. ¿Me sigue, verdad? Si estoy frente a un gigante, un problema familiar, y no estoy entrenado en la palabra, que es la espada, dice, y no he leído la palabra antes, no he creído en lo que el Señor está diciendo allí, no me aferro a las promesas, no me sirve de nada en el momento justo de enfrentarme al gigante. Si bueno, voy a leer a ver qué versículo tengo aquí para respaldar. No sirve. Tengo que estar, ¿qué? Entrenado. Para vencer los gigantes en tu vida, tenés que tener un entrenamiento previo de todas las armas que el Señor te da para poder de esta manera enfrentar. La pregunta es, ¿estás entrenado? ¿Estás usando las armas que Dios te da? ¿La armadura que Dios te da? Porque gigantes tenemos. Gigantes para enfrentar tenemos. Es inevitable. En el mundo tenemos aflicciones, tenemos conflictos. Si no, miremos nuestra propia vida, nuestra propia historia, la del vecino. Todos tenemos. La pregunta es, ¿estoy preparado? ¿Estoy entrenado en todos los recursos que Dios me da para enfrentar justamente estos gigantes y vencerlos? Porque si no, es imposible usarlos en medio de la batalla. Entonces, lo tercero que yo veo aquí que David me enseña es estar entrenado, tu vida devocional. No esperes pasar un momento crítico, duro, para empezar a orar. No esperes pasar un momento difícil para empezar a congregarte en la iglesia. Mientras todo está bien, ahí estamos, y de pronto tenemos un problema gravísimo y ahí no faltamos nunca a la iglesia. Cuando en realidad tenemos que tener el entrenamiento para que fluya con naturalidad todo aquello que Dios ha sembrado en nuestro corazón para vencer. La cuarta actitud que yo veo es la actitud de la confianza. Fíjese el versículo 45 de 1 Samuel 17. Dice, David le contestó, se enfrentó con Goliat, ¿verdad? Y dice, David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. ¿En qué confiaba Goliat? Y confiaba en su experiencia de guerra, confiaba en su tamaño, amedrentaba, era un gigante, confiaba en sus armas, jabalina, espada, lanza, confiaba en lo que él podía hacer. Pero David dice, yo no confío en nada de lo que yo tengo, no confío en esta onda, no confío en estas piedras, yo confío en el nombre del Señor Todopoderoso. Por eso vengo aquí a luchar. No vengo por mis méritos, no vengo con mis recursos, vengo a luchar en el nombre del Señor Todopoderoso. ¿Saben? Proverbios 21:31 dice, se alista al caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor. Vamos a estar preparados, vamos a estar listos, vamos a estar entrenados con convicción, pero sepamos, mi querido, que nuestra confianza no está puesta en nuestros recursos, en nuestra experiencia, en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia, en nuestra destreza. La potencia viene de parte de Dios, la victoria viene de parte de Dios. No importa el tamaño del problema que estás atravesando, Dios es mucho más
que ese problema. Y este Dios, que es el Dios todopoderoso, es el que te da la victoria. ¿Saben? David venció porque mientras todos veían un obstáculo imposible como este gigante, él veía una oportunidad para que Dios mostrara su poder y su gracia para con su Hijo. Y por último, y con eso termino, ¿cuál fue la quinta actitud que tuvo? Un espíritu de conquista. Fíjese, versículo 49 y 50. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. Esta es una victoria no humana. Esta es una victoria del Señor, ¿verdad? Esto es un milagro. Un gigante de 3 metros con una honda cae, se le incrusta entre ceja y ceja y cae absolutamente derribado. ¿Y por qué hablo de la conquista? Porque David no se quedó en palabras, no se quedó en la teoría, fue y luchó. A veces, mi querido, usted y yo, frente a los problemas graves que nos toca vivir y a los gigantes que tenemos que enfrentar, muchas veces hacemos la parte teórica de una manera genial y hasta encontramos los argumentos apropiados, los versículos justos, nos envalentonamos, pero nos quedamos de brazos cruzados. No enfrentamos el problema, huimos o nos da miedo, nos da pánico, no sabemos cómo hacerlo muchas veces, no lo enfrentamos. Y no nos sirve de nada la teoría si no lo llevamos a la práctica. Lo que David me enseña aquí es que su confianza es una confianza práctica, que no muere en una simple teoría. Dios le da la victoria porque David se atrevió a enfrentar a Goliat de una manera concreta y de una manera práctica. Por lo tanto, estás pasando un momento difícil, hay un gigante que se ha levantado en cualquier área de tu vida. No te escondas, no te desanimes, no te fiques desahuciado, no te llenes de pánico. Pero pastor, se dice fácil, pero la cosa es grave, la situación en la familia es grave. Sí, el gigante puede ser muy grande, pero tu Dios es mucho más grande. Es mucho más grande y está dispuesto a obrar, pero tenés que tener este espíritu de conquista. ¿Saben? Los gigantes no aparecen para detener nuestra historia, aparecen para revelar el tamaño de Dios que camina con vos. ¿Cuánto confías en el Señor? ¿Cuánto crees en el tamaño gigante de tu Dios comparado con tu problema? Y yo creo que Dios quiere darnos la victoria. Ese es el propósito de Dios. Pero también está esperando ver mis actitudes, ¿verdad? Esa actitud de coraje. No me voy a esconder, no voy a huir, voy a enfrentar. Coraje, de convicción. Tengo la convicción que así como el Señor me ayudó en tantas oportunidades, me va a volver a ayudar. Me dio la victoria en tantos momentos, me va a volver a dar la victoria. No importa el tamaño de mi problema, yo estoy mirando el tamaño de mi Dios. Entrenamiento. No esperes pasarla mal para empezar a entrenarte. Entrenate ahora. Si no estás disfrutando, si no estás pasando un momento de crisis, gloria a Dios, empieza a entrenarte en tu vida devocional, en tu vida de fe, en tu vida, en tu vida cristiana. Confianza en que el Señor nunca te va a abandonar. Y párate frente al problema y decirle: aquí estoy. Vengo a conquistarte, porque la victoria no depende de mí. Depende de mi Señor. Este fue el ejemplo de David. Y Dios es el mismo, ¿sabe? Ayer, hoy y por los siglos. Y si lo hizo con David, también lo quiere hacer con tu vida. Por eso llegó el tiempo. Derriba tus gigantes. Que no sean tu miedo, tu temor, tu pánico lo que te paralice en la vida, lo que te amargue la vida, lo que te robe el gozo, lo que te robe la sonrisa. Nunca lo permitas. Podemos derribar a nuestros gigantes en el nombre de Jesús. Nos ponemos todos de pie.